Capítulo 9. El rapto de los redimidos. En 1970, Hal Lindsey fue coautor del libro La agonía del gran planeta Tierra. Este libro llevó el mensaje de la profecía bíblica a las conversaciones cotidianas de la gente y se convirtió en el libro best-seller de la década de 1970. El libro ha vendido más de 15 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 50 idiomas. Algunos expertos han calculado que en conjunto el libro de Lindsey ha vendido más de 35 millones de ejemplares. Lindsey se graduó del Seminario Teológico de Dallas, el seminario del que yo me gradué en 1967. Ambos tuvimos el privilegio de aprender bajo algunos de los maestros más grandes de la profecía bíblica en la era moderna: J. Dwight Pentecost, John F. Walvoord y Charles Ryrie, por nombrar solamente unos pocos. En su libro, Lindsey tomó las verdades teológicas de las escrituras proféticas que había aprendido en el seminario y de su propio estudio personal y las relacionó con los acontecimientos del presente y el futuro. La coautora del libro de Lindsey fue una mujer dotada y piadosa llamada Carol C. Carlson. A principios de la década de 1980, conocí a Carol y a su esposo, Ward, en la conferencia Forest Home Bible Conference en California, donde yo era uno de los oradores. En algún momento durante esa semana tomamos un café juntos, y ella sugirió que podría ayudarme para publicar algunos de mis sermones proféticos. De esa conversación resultaron 2 libros. El primero, The Handwriting on the Wall, la escritura en la pared. Se publicó en 1992 y captaba el mensaje del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El segundo libro, Escape the Coming Night, Escapar a la noche que viene, un comentario contemporáneo sobre el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, se publicó el primer día de la Guerra del Golfo y se convirtió en mi libro de mayor venta de todos los tiempos. Recuerdo con gran agrado las horas que Carol y yo pasamos juntos hablando de profecía y dialogando sobre cómo hacer que cobrara vida para nuestros lectores. Tanto Carol como Ward ya están en la presencia del Señor. Actualmente viven no solo en el cielo, sino también en los libros que ayudaron a crear a 2 autores. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, desarrollé una relación con un pastor de California llamado Tim LaHaye. Poco después, fui llamado a ser su sucesor en la que entonces se denominaba Iglesia Scott Memorial Baptist en San Diego, California. En la actualidad, esa iglesia es Shadow Mountain Community Church, y yo sigo siendo, después de 35 años, su pastor. Casi todos los domingos, hasta su muerte en julio de 2016, el Dr. LaHaye y su esposa Beverly estuvieron entre los asistentes en uno de nuestros servicios de la mañana. Consecutivamente, los 2 hemos pastoreado la misma iglesia durante casi 60 años. El Dr. LaHaye estaba en un vuelo de regreso a su casa después de dar una conferencia a principios de la década de 1990, cuando Dios puso una carga en su corazón. Su estudio de las Escrituras le había conducido a una firme convicción de que todos los cristianos creyentes serían quitados del mundo antes de la tribulación por medio de un acontecimiento conocido como el rapto. Mientras viajaba a su casa aquel día, no pudo evitar observar que uno de los pilotos del avión coqueteaba con una asistente de vuelo. También observó que el piloto llevaba un anillo de casado. Tim pensó, ¿y si fuera este el momento que Dios eligiera para quitar a los fieles de la tierra, dejando atrás solamente sus ropas y a un montón de incrédulos perplejos? Fue en ese momento cuando decidió escribir un relato ficticio de lo que sucedería cuando el Señor regresara y se llevara repentinamente a todos los cristianos al cielo. El Dr. LaHaye formó equipo con un experimentado escritor fantasma, Jerry Jenkins, y su primer libro, Dejados atrás, fue publicado en 1995. En el primer capítulo, una asistente de vuelo frenética interrumpe a un piloto de la aerolínea en mitad del vuelo para informar que docenas de sus pasajeros han desaparecido repentinamente.
Ropa, zapatos y empastes de oro es lo único que queda donde estaban sentados antes esos pasajeros. El libro fue un bestseller arrollador, al igual que lo fueron muchas de las secuelas que siguieron, llegando a lo más alto en las listas del New York Times, USA Today, Wall Street Journal y Publishers Weekly, y para la Asociación de Libreros Cristianos. El 9º volumen, El Sacrilegio, llegó a las librerías poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y vendió los ejemplares suficientes tan solo en 3 meses para llegar a ser la novela bestseller ese año. Al escribir estas palabras, el volumen 16 de la serie Dejados Atrás ha vendido más de 65 millones de ejemplares. Tuve el honor de recorrer algunos de los emocionantes días de esta serie de libros proféticos con mi amigo el Dr. LaHaye. En varias ocasiones él me invitó a almorzar para presentarme un ejemplar firmado de la publicación más reciente. Tengo una gran deuda con el Dr. LaHaye y los muchos otros que me han ayudado a entender la importancia de enseñar las escrituras proféticas, las cuales, a propósito, constituyen más del 28% de la Biblia. Creo que una de las razones por las que Dios bendijo los libros de la serie Dejados Atrás es el hecho de que el rapto es el acontecimiento central en toda la serie. Como escribió un teólogo, el rapto de la Iglesia es una de las profecías prácticas más importantes en las Escrituras para los creyentes en la actualidad. Es una parte esencial de las muchas otras profecías en las Escrituras. ¿Qué es el rapto? El rapto es el acontecimiento en el cual todos aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo serán repentinamente tomados de la tierra y llevados al cielo por Él. Sucederá en un momento no especificado en el futuro. La palabra rapto es una traducción de la palabra griega arpazo. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y se le asignan al menos 4 significados. Cada uno de esos significados nos ayuda a entender la naturaleza del acontecimiento que es el tema de este capítulo. El primer significado de arpazo es llevarse por la fuerza. Satanás y sus cohortes demoníacas harán todo lo que esté en su capacidad para mantener aquí en la tierra a los santos, pero las fuerzas angélicas de Cristo los vencerán y tomarán a los creyentes por fuerza, llevándolos al cielo mediante el poder omnipotente a la orden de Él. El diablo es poderoso, el Señor es todopoderoso. El segundo significado es reclamar para uno mismo ansiosamente. Al final de esta era presente de gracia, nuestro bendito Salvador vendrá a reclamarnos como suyos. Él nos ha redimido por su sangre preciosa y nos ha comprado para sí mismos, y ciertamente vendrá para tomarnos para que estemos con Él. El tercer significado es arrebatar rápidamente. Esta definición hace hincapié en la naturaleza repentina del rapto. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor llamará a todos los creyentes a Él mismo para compartir su gloria. Ninguno será dejado atrás. El cuarto significado es rescatar del peligro de destrucción. Este significado proporciona un fuerte apoyo para la creencia en que la Iglesia será guardada del peligro y la destrucción de la tribulación. Mi estudio de las Escrituras me convence de que los 2 acontecimientos más importantes en la historia mundial son la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Damos una gran atención a su primera venida, y así debe ser, pero su segunda venida no merece menos. De hecho, yo podría construir un caso convincente para dar un énfasis aún mayor a la segunda venida que a la primera. Por cada profecía en la Biblia sobre el nacimiento de Cristo, su primera venida, hay 8 sobre su segunda venida. Los 260 capítulos del Nuevo Testamento contienen 318 referencias a la segunda venida de Cristo. Creo que habrá 2 etapas en la segunda venida de Cristo. Primero, Él vendrá de repente en el aire para arrebatar a los suyos. Esto es el rapto, el arrebatamiento de la Iglesia, que se producirá al principio de la tribulación que vendrá sobre la tierra. La tribulación será un período extenso de horror, agonía y devastación como ninguna otra cosa que se haya visto o imaginado jamás.
El rapto es la provisión de Dios para que sus santos escapen a la tribulación. Jesús regresará inmediatamente antes de este tiempo de juicio del mundo para apartar por completo a todos aquellos que hayan puesto su confianza en Él. Como le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. La segunda etapa de la segunda venida de Cristo ocurrirá al final de la tribulación. Apocalipsis, capítulo 19, nos da un cuadro espectacular y detallado de este evento final que señala el fin de la historia de este mundo caído. Muchos otros escritores de la Biblia también lo describieron. Por ejemplo, el profeta Zacarías escribió: «He aquí el día de Jehová viene. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Zacarías capítulo 14, versículo 1, 3, 4 y 5. Judas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, citando una profecía de Enoc, resumió de manera gráfica el propósito de la etapa final de la segunda venida de Cristo. «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas capítulo 14 y 15. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron casi exclusivamente sobre la segunda etapa de la segunda venida. La razón primordial para esto es obvia. La segunda etapa es el acontecimiento final y climático en la historia del mundo presente, mientras que la primera etapa, el rapto, es esencialmente un acontecimiento preliminar que prepara el escenario para la segunda. Pero hay también otra razón. Los profetas simplemente no veían con claridad la primera etapa. Su perspectiva sobre el futuro era incompleta, negándoles la claridad para ver el período de 7 años de tribulación que separa la primera y la segunda etapa de la aparición final de Cristo. Si les sorprende saber que los profetas no entendían todo lo que escribían, Pedro explicó que además de la inspiración del Espíritu Santo, aquellos hombres también aplicaban sus propios intelectos para buscar entendimiento de lo que era revelado específicamente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Algunos han comparado la visión de los profetas del Antiguo Testamento con la de ver una cadena montañosa desde la distancia. Si alguna vez ha viajado hacia el oeste desde Texas, cruzando las llanuras norteñas de Nuevo México, hacia las montañas rocosas de Colorado, sabrá que la distancia nubla el detalle y allana la perspectiva. Puede ver en la distancia que tiene delante lo que parece ser una montaña de doble pico. Pero a medida que se acerca, comienza a ver que los picos son realmente las cumbres de 2 montañas, una ligeramente por delante de la otra. Desde su perspectiva de la distancia en el tiempo, los profetas veían los 2 picos de una segunda venida como una sola montaña. La identificaron como la segunda venida de Cristo con sus santos, pero no vieron que había otra montaña, la segunda venida de Cristo por sus santos, separadas desde la montaña más distante por el valle de la tribulación. Como descubrirá a medida que estudie el esquema siguiente, hay muchas diferencias que distinguen las 2 etapas del regreso de nuestro Señor. Algunos han descrito la diferencia entre el rapto y la segunda venida de esta manera. El rapto es un movimiento de la tierra al cielo. La segunda venida es un movimiento del cielo a la tierra. El rapto.
Cristo viene en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cristo viene a buscar a sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Los creyentes se van de la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cristo reclama a su novia. Cristo reúne a los suyos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cristo viene a recompensar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. No en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. No hay señales, es inminente. Es un tiempo de bendición y comodidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Implica solo a los creyentes. Juan, capítulo 14, versículo 1 a 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 55. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Solo los suyos lo verán. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Comienza la tribulación. Cristo viene como la estrella de la mañana. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. El regreso, segunda venida. Cristo viene a la tierra. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Cristo viene con sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Judas, capítulo 1, versículo 14. Los incrédulos son llevados. Mateo, capítulo 24, versículos 37 a 41. Cristo viene con su novia. Los ángeles reúnen a los elegidos. Mateo, capítulo 24, versículo 31. Cristo viene a juzgar. Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. Anunciado con frecuencia en el Antiguo Testamento. Presagiado por muchas señales. Mateo capítulo 24, versículos 4 a 29. Es un tiempo de destrucción y juicio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12. Implica a Israel y las naciones gentiles. Mateo capítulo 24, versículo 1. Capítulo 25, versículo 46. Será visible a todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 27. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Comienza el milenio. Cristo viene como el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. El enfoque de este capítulo está únicamente en la primera etapa de la segunda venida de Cristo, el rapto. Presento este diálogo de la segunda etapa solamente para mostrar que los dos acontecimientos no son el mismo. Están separados en el tiempo por los 7 años de tribulación. Entender el rapto. El hecho de que los profetas del Antiguo Testamento no identificaran el rapto de ninguna manera disminuye su importancia. El Nuevo Testamento compensa la omisión, dándonos 3 pasajes centrales que registran los detalles de este acontecimiento. Uno de estos pasajes registra las palabras de nuestro Señor a sus discípulos, Juan capítulo 14, versículos 1 a 3, y los otros 2 registran las palabras de Pablo a los creyentes en Corintio y Tesalónica, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 a 57, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. De estos 3 pasajes, la carta de Pablo a los tesalonicenses es la que presenta la verdad más concisa y lógica sobre el rapto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Antes de que desarrollemos este pasaje, quiero compartir un par de verdades preliminares e importantes. En primer lugar, el Señor impartió la verdad sobre el rapto al apóstol Pablo como una revelación especial. En su carta a los Corintios, Pablo habló del rapto como un misterio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. No estaba indicando que pertenece al mundo de lo críptico, místico y esotérico, sino más bien que era una verdad que no había sido revelada anteriormente. El rapto era una información completamente nueva para los oyentes de Pablo, un misterio revelado por primera vez. En el pasaje a los tesalonicenses, Pablo reveló la fuente de esta revelación especial, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Aquí Pablo estaba diciendo que esta información, recién revelada, no ha de tomarse a la ligera. Es después de todo una revelación recibida directamente del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, Pablo dio esta revelación especial sobre el rapto como una respuesta seria a preguntas planteadas por los miembros de la iglesia en Tesalónica. Pablo y su compañero Silas habían pasado tiempo con esta iglesia anteriormente, y parece que les habían enseñado sobre la segunda venida de Cristo, pero la persecución obligó a Pablo y Silas a huir de Tesalónica solamente unas semanas después, dejando a los nuevos creyentes con preguntas inquietantes sobre varios temas. Una de esas preguntas incluía el destino de los seres queridos que habían muerto antes del regreso del Señor. Capítulo 4, versículos 13 a 18. Como respuesta a esa pregunta, Pablo escribió su explicación del rapto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Examinaremos este importante pasaje en las páginas que siguen, extrayendo información adicional de Primera de Corintios, capítulo 15, y Juan, capítulo 14, a fin de obtener un entendimiento claro del rapto y su relación con los últimos tiempos. El rapto es un acontecimiento sin señales. Mateo capítulos 24 y 25 nos da muchas señales que indican hacia la segunda venida del Señor. Incluyen todo el engaño, la guerra, la hambruna, las pestilencias y los terremotos de la tribulación, pero es importante entender que ninguna de estas señales indica hacia la primera etapa de su venida. No se dará ninguna señal para prepararnos para la llegada del rapto. Puede ocurrir en cualquier momento, posiblemente antes de que usted termine de leer este capítulo, o posiblemente dentro de varios años. El en cualquier momento del regreso de Cristo se denomina la doctrina de la inminencia. En su libro autoritativo sobre el rapto, Reinald Showers nos dio un examen en profundidad de la palabra inminente. La palabra inminente viene del verbo latino immineo, imminere, que significa sobresalir o proyectar. A la luz de esto, la palabra inminente significa por encima de la cabeza de alguien, listo para caer o rebasar, cercano en su incidencia. Así, un acontecimiento inminente es uno que siempre está proyectado por delante, constantemente listo para caer o rebasar a una persona, siempre está cercano en el sentido de que podría suceder en cualquier momento. Otras cosas pueden suceder antes del acontecimiento inminente, pero ninguna otra cosa debe suceder antes de que se produzca. Si debiera tener lugar otra cosa antes de que pueda ocurrir un acontecimiento, ese acontecimiento no es inminente. La necesidad de que otra cosa suceda primero destruye el concepto de inminencia. Cuando un acontecimiento es verdaderamente inminente, no sabemos exactamente cuándo sucederá. El expositor de la Biblia A.T. Pierson escribió: inminencia
es la combinación de dos condiciones, certeza e incertidumbre. Por un acontecimiento inminente, nos referimos a uno que es seguro que ocurrirá en algún momento, estando inseguros del momento exacto. Sin ninguna señal, sin ninguna advertencia, Jesucristo regresará para raptar a sus santos y llevarlos al cielo. Pablo entendía las implicaciones de este evento sin señales. Significa que debemos estar listos para el regreso del Señor en cualquier momento y en todo momento. Por lo tanto, instó a su protegido Tito a estar siempre aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. El rapto es un acontecimiento por sorpresa. El evangelista radial Harold Camping obtuvo una considerable notoriedad por predecir públicamente que el rapto de la Iglesia se produciría el 21 de mayo de 2011. Fue su segunda de las 3 predicciones parecidas. Anteriormente había establecido la fecha en el 6 de septiembre de 1994. Cuando su primera predicción de 2011 falló, volvió a establecer la fecha en el 21 de octubre de 2011, momento en el cual dijo que Dios destruiría el universo. Ya que está leyendo en el presente estas palabras, sabe que sus predicciones no fueron correctas. El rapto no se ha producido y el mundo no ha terminado. Tristemente, muchas personas pusieron sus esperanzas para el futuro en las erróneas predicciones de este hombre, invirtiendo tiempo y recursos en reorganizar sus asuntos terrenales, todo por nada. Afortunadamente, antes de su muerte en 2013, Camping se arrepintió de sus errores proféticos y estuvo de acuerdo con sus críticos en que las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 36, deberían tomarse literalmente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si usted escucha o lee de alguien que dice que sabe cuándo va a regresar Jesús, debería hacer que su propósito fuera mantenerse alejado de esa persona, tanto en pensamiento como en obra. Afirmar tener conocimiento del momento exacto del regreso de nuestro Señor es saber lo que incluso los ángeles no saben, y lo que nuestro Señor no sabía mientras estaba en esta tierra. La Biblia no nos da información específica sobre la fecha del regreso del Señor, por la misma razón que observamos anteriormente. Ser conscientes de que Él podría regresar en cualquier momento nos alienta a estar preparados en todo momento. Como dijo San Agustín, el último día está oculto para que cada día pueda ser considerado. El rapto es un acontecimiento repentino. El apóstol Pablo hizo hincapié en lo repentino del rapto cuando dijo que sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Mark Hitchcock describe lo repentinamente que se producirá este acontecimiento. La palabra griega para momento es átomos, de la cual obtenemos la palabra átomo. Átomos se refiere a algo que es indivisible, que no puede dividirse. Cuando Pablo escribió estas palabras, nadie podía imaginar dividir el átomos. En la actualidad lo traduciríamos como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o en una instantánea. La referencia de Pablo a un abrir y cerrar de ojos evoca naturalmente la imagen de un ojo que parpadea, que es una metáfora razonablemente buena para expresar lo repentino. Pero el abrir y cerrar de Pablo probablemente no significa abrir y cerrar. Más bien probablemente hace referencia a la cantidad de tiempo que es necesaria para que la luz, que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, se refleje en la retina del ojo. La idea es que este acontecimiento ocurrirá repentinamente, a la velocidad de la luz. En menos de un nanosegundo, el Señor llamará a todos los creyentes a Él mismo para compartir su gloria. Una noche, Earl Kelly, un pastor de Mississippi, estaba predicando sobre la segunda venida. Acababa de citar Mateo capítulo 24, versículo 27.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando una bombilla grande de repente cayó del techo y se hizo añicos en el piso delante del púlpito, asustando a los adoradores. Sin perder paso, Kelly dijo: su venida será igual, repentina, inesperada y devastadora para los sueños de quienes no están centrados en Cristo. En su libro El rapto, el Dr. Lahey imaginó vívidamente cómo será la naturaleza inesperada y repentina del rapto. Cuando Cristo llame a sus santos vivos a estar con Él, millones de personas se desvanecerán repentinamente de la tierra. Una persona no salva que resulte estar en compañía de un creyente sabrá inmediatamente que su amigo se ha desvanecido. Sin duda, habrá un reconocimiento mundial del hecho, porque cuando más de 500 millones de personas se vayan repentinamente de esta tierra, dejando atrás sus pertenencias terrenales, el pandemonio y la confusión sin duda reinarán durante un tiempo. 1 millón de conversaciones terminarán en mitad de una frase. 1 millón de teléfonos quedarán repentinamente en silencio. Una mujer querrá alcanzar la mano de un hombre en la oscuridad y no habrá nadie. Un hombre se dará la vuelta riendo para dar una palmada en la espalda a un colega y su mano se moverá por el espacio vacío. Un jugador de baloncesto hará un pase a un compañero de equipo al otro lado de la cancha y descubrirá que no hay nadie allí para recibir el balón. Una madre retirará las sábanas en una cuna, oliendo el aroma del bebé en un momento, pero repentinamente dando un beso a un espacio vacío y mirando a las mantas que están huecas. El rapto es un acontecimiento selectivo. Los 3 pasajes importantes que enseñan sobre el rapto dejan bien claro que implica solamente a los creyentes. En Juan capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesús se dirigió a sus discípulos como creyentes en Dios y en Él, indicando que estaba a punto de decirles lo que era solamente para creyentes. Pasó a decir que Él se iría pronto para prepararles un lugar en la casa de su Padre, un lugar reservado solamente para los miembros de la familia. Entonces dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 3. Esa venida es el momento del rapto. Todo el pasaje habla del rapto como un asunto familiar, reservado únicamente para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Pablo afirmó la naturaleza selectiva del rapto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, donde describió a sus participantes como los que son de Cristo en su venida. Además, en el primer versículo de ese capítulo, identificó a sus lectores como hermanos, un término utilizado en el Nuevo Testamento casi exclusivamente para describir a creyentes. Como para quitar intencionadamente toda posibilidad de un mal entendimiento, Pablo concluyó este pasaje sobre el rapto con aliento dirigido específicamente a la iglesia. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 58. Finalmente, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, el pasaje principal de Pablo sobre el rapto afirmó su selectividad por triplicado. En primer lugar, comenzó su descripción del acontecimiento refiriéndose a sus lectores como hermanos. En segundo lugar, identificó en el versículo 14 como aquellos que creemos que Jesús murió y resucitó. En tercer lugar, en el versículo 16, describió a los miembros de la familia fallecidos de la iglesia tesalonicense como muertos en Cristo. Estos pasajes no dejan ninguna duda con respecto a que el rapto está restringido exclusivamente a los creyentes. Solamente quienes son seguidores de Cristo serán tomados al cielo cuando Él regrese. Por lo tanto, esta es mi pregunta crucial para usted. ¿Es usted un seguidor de Cristo? El rapto es un acontecimiento espectacular. Ninguna escena descrita en la Biblia es más gloriosa, asombrosa y sensacional que la segunda venida de Cristo.
Pero es por lo general la segunda etapa de su venida al final de la tribulación, la que acapara el foco central, y por un buen motivo. La gráfica descripción que hace el apóstol Juan del acontecimiento no tiene rival en nada de lo que está registrado en la Biblia. Asombra a la imaginación más vívida. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 16. No es sorprendente que los acontecimientos que rodean al rapto queden en la sombra. No solo es la etapa final de la segunda venida un espectáculo glorioso, es también un acontecimiento mundial que impactará a toda persona que esté viva en el planeta en ese momento. El rapto, por otro lado, es un acontecimiento familiar limitado que afectará solamente a creyentes. Pero quiero presentarle mi caso de la naturaleza espectacular del rapto. Tome su asiento en el jurado y juzgue si tengo éxito. Llamo como mi testigo principal al gran apóstol Pablo, quien mediante la inspiración del Espíritu Santo registró la descripción destacada del acontecimiento en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Como prueba documental A, dirijo su atención al versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí, Pablo testificó que el rapto de la iglesia sería iniciado por el descenso de Cristo mismo. No describió la aparición de Cristo, pero ¿quién puede negar que la escena de Cristo descendiendo desde las nubes del cielo será espectacular? Cuando Cristo aparezca, 3 sonidos sensacionales y fuertes harán eco en los cielos como el trueno, un gran grito, la voz de un arcángel y el sonido de una trompeta. En mi libro ¿Qué le pasa al mundo?, escribí lo siguiente sobre esos 3 sonidos espectaculares. Algunos han afirmado que el grito es para la iglesia, la voz del arcángel para los judíos y la trompeta para todos los creyentes gentiles. Pero estas afirmaciones son erróneas. Las 3 alusiones a los sonidos no se deben tomar como coordinadas, sino más bien como subordinadas. Pablo no estaba describiendo estos 3 sonidos separados, solo describía un sonido en 3 maneras distintas. Aunque este es el punto de vista de muchos y ha sido mi propio punto de vista durante varios años, a medida que he seguido examinando el significado de estos 3 acontecimientos, no puedo evitar preguntarme si serán 3 momentos distintos que anuncien la venida del Señor para buscar a su pueblo. Supongamos que estos 3 acontecimientos han de ser considerados individualmente. ¿Qué podrían significar? El sonido de la orden del Señor. La palabra griega que se utilizó para describir el grito del Señor es la de una orden de un líder militar que sale de su tienda de comandante en jefe y da una orden. Un día, el comandante en jefe saldrá de su tienda celestial y dará un grito, una orden para que se produzcan la resurrección y el traslado. Cuando el Señor regrese en el rapto, el grito que oirán los creyentes será el de Él, al igual que Él estaba fuera de la tumba de Lázaro y le ordenó que saliera de entre los muertos. Juan capítulo 11, versículo 43. Así ordenará que salgan a todos los creyentes cuyos cuerpos estén en la tumba. Al sonido de ese grito, Pablo nos dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 16. El sonido de la voz de Miguel. Resonando junto con la orden del Señor, estará la voz estruendosa del arcángel. Sabemos por las Escrituras quién es exactamente este arcángel. Es Miguel, el único arcángel nombrado en la Biblia y el jefe de todos los ángeles. Daniel capítulo 12, versículo 1, Judas capítulo 9. En toda la Biblia, solamente 2 ángeles son identificados por su nombre. Gabriel, quien le dijo a María que ella daría a luz a Jesús, es el ángel anunciador de Dios. Miguel es el ángel guerrero de Dios, un papel que hace que el sonido de su voz en el rapto sea significativo. Los ángeles son utilizados con frecuencia para poner en movimiento el plan de Dios. El arcángel Miguel será utilizado en el caso del rapto. El contexto de lo que dice la voz no se declara, pero si puede aplicarse el procedimiento militar conocido a esta situación, entonces es sencillamente la repetición de la orden del comandante en jefe, grito, por parte del subcomandante. Jesús da el grito de orden para que comience el programa del rapto, y es tarea de Miguel ponerlo en movimiento, de modo que él repite la orden. El grito de Miguel en el rapto puede que sea su orden a sus legiones y legiones de ángeles guerreros, llamándolos a defender a los creyentes de las fuerzas de Satanás y acompañarlos seguramente al cielo en el momento en que Cristo los llame a salir del sepulcro. El sonido de la trompeta. El tercer sonido que se oirá en el rapto será la trompeta de Dios. Pablo hizo referencia a este sonido como la final trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. El doctor John F. Walworth explicó el propósito de esta trompeta usando una analogía de la disciplina del antiguo ejército romano. La trompeta del rapto llamará a todos los cristianos a levantarse de la tierra para reunirse con el Señor en el aire y desde allí irán al cielo, como Cristo prometió en Juan capítulo 14, versículo 3. La última trompeta para la iglesia puede que sea análoga a la última trompeta utilizada en el ejército romano. Los soldados eran despertados por un primer toque de trompeta temprano en la mañana que servía como su despertador. Una segunda trompeta los reunía para la instrucción de ese día. A la tercera y última trompeta marchaban hacia sus tareas. De manera similar, recibir la salvación es como escuchar un toque de trompeta. Después el llamado de Dios al servicio es como oír una segunda trompeta, y en la tercera trompeta final los creyentes se irán al cielo. En resumen, el primer sonido del rapto, el grito de Cristo, es un llamado a los creyentes a levantarse del sepulcro. La voz del arcángel es un sonido de protección y paso seguro. El toque de la trompeta es un llamado que anuncia la recepción de los creyentes en el cielo. Toda evidencia muestra claramente que el rapto de los santos será un espectáculo cósmico, como nada que los seres humanos hayan visto ni oído jamás. Aquí termina mi caso. El rapto es un acontecimiento secuencial. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo identificó 5 aspectos importantes del rapto en su orden secuencial. El regreso. En algún momento en el futuro, Jesús saldrá del cielo de los cielos y descenderá a los cielos atmosféricos. Pablo especificó esto como el acontecimiento inicial del rapto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En el rapto es el Señor mismo quien viene. Esto está en consonancia con las palabras de los 2 ángeles que hablaron a los discípulos en el momento de la ascensión de Jesús. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Si Jesús ha de descender de la misma manera en que ascendió, entonces ciertamente podemos esperar que su venida sea personal y física. No es el Espíritu Santo quien viene,
ni siquiera uno de los ángeles de Dios. Es el Señor Jesús mismo. Y cuando el Señor regrese, traerá con él a todas las almas de quienes hayan muerto como creyentes. Esto es lo que Pablo escribió acerca de eso. Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. La resurrección. Cuando Cristo descienda del cielo con un grito, comenzará convocando hacia él mismo a los que durmieron. Versículo 15. La terminología de Pablo, los que durmieron, es el lenguaje del Nuevo Testamento que identifica a los cristianos que han muerto. Los escritores de la Biblia nunca utilizan las palabras dormir o dormido para describir la muerte de un incrédulo, pero las usan con frecuencia para describir la muerte de un creyente. Consideremos los siguientes ejemplos. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan capítulo 11, versículo 11. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículo 60. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Capítulo 13, versículo 36. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. El doctor Arnold G. Fruchtenbaum escribió: La Biblia considera la muerte de los creyentes una suspensión temporal de la actividad física hasta que el creyente se despierte en el rapto. Al igual que el sueño físico es temporal, una suspensión temporal de actividad física hasta que uno se despierta y sin embargo no hay suspensión de la actividad mental, así también es la muerte. Es una suspensión temporal de actividad física hasta que uno se despierta en la resurrección. No hay cese de la actividad espiritual, alma, solamente de la actividad física. Usted y yo ponemos el despertador cada noche esperando despertarnos en la mañana. Si morimos antes del regreso de Cristo, sabemos que un día nuestro cuerpo será despertado por el despertador de la venida de nuestro Señor en las nubes. En ese momento de resurrección, Dios reunirá milagrosamente las moléculas necesarias y reconstruirá nuestro cuerpo físico. Como escribió Pablo, todos los fallos genéticos serán corregidos, todas las enfermedades sanadas y todo daño reparado a la perfección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 a 44 y 52. La Biblia enseña que quienes estén durmiendo en Jesús no se quedarán fuera del rapto. De hecho, ellos tendrán el lugar destacado cuando Jesús venga en el cielo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. En otras palabras, si yo sigo con vida cuando Jesús regrese, no ascenderé directamente hasta que suban mis padres. Ellos serán arrebatados primero. El rapto es inicialmente para quienes han sido salvos y cuyos cuerpos están descansando en los cementerios. La redención. No solo serán cambiados los que hayan muerto como creyentes como parte de la resurrección, pues Pablo también habló de aquellos que vivimos que habremos quedado. Versículo 15. Ellos también serán cambiados. Esto nos lleva a la palabra certera de Pablo, quien escribió a sus amigos corintios: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. En su carta a los romanos, Pablo escribió de este cambio como la redención de nuestro cuerpo.
Romanos capítulo 8, versículo 23. En su carta a los Filipenses lo describió como el momento en que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El apóstol Juan lo dijo de esta manera: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo serán esos cuerpos? El doctor Fruchtenbaum escribió: es posible que la información en cuanto a la naturaleza del cuerpo nuevo podamos derivarla de un estudio de la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús. Sabemos que su voz era reconocida como la misma que Él tenía antes de su muerte y resurrección. Juan capítulo 20, versículo 16. También sus rasgos físicos fueron reconocidos, aunque no siempre de inmediato. Juan capítulo 20, versículos 26 a 29, capítulo 21, versículo 7. Era un cuerpo muy real de carne y hueso, y no tan solo un cuerpo fantasmal, ya que se le podía abrazar. Juan capítulo 20, versículo 17, capítulo 27. El Mesías resucitado era capaz de desaparecer de repente. Lucas capítulo 24, versículo 31, y de atravesar paredes. Juan capítulo 20, versículo 19. Era un cuerpo que podía comer alimentos. Lucas capítulo 24, versículos 41 a 43. En su libro El cielo, su verdadero hogar, Joni Eareckson Tada, quien ha sido cuadraplégica desde que era adolescente a causa de un accidente al sumergirse, escribió sobre su anticipación de esta transformación. En algún lugar de mi cuerpo destruido y paralizado está la simiente de lo que llegaré a ser. La parálisis hace que lo que ha de ser llegue a ser aún más grandioso cuando se comparan piernas atrofiadas e inútiles con piernas resucitadas y esplendorosas. Estoy convencida de que hay espejos en el cielo, y ¿por qué no? La imagen que veré será Joni, sin lugar a dudas, aunque será una Joni mucho mejor y más llena de vida. Tanto es así que no vale la pena hacer la comparación. Me pareceré a Jesús, el hombre del cielo. El rapto. Aunque los raptos son extremadamente raros, han sucedido antes y sucederán otra vez. Hay 6 raptos registrados y descritos en la Biblia. 4 de esos raptos ya han tenido lugar y quedan aún 2 por llegar. 4 raptos que han ocurrido. El rapto de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5, ver también Génesis capítulo 5, versículo 24. El rapto de Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 11. El rapto de Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y ella, María, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. El rapto del apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios,
capítulo 12, versículos 2 a 4. Aunque Pablo describió este acontecimiento en tercera persona, el contexto y otras indicaciones conducen a la mayoría de eruditos a concluir que la experiencia que relató era la suya propia. Dos raptos que aún han de suceder. El rapto de la iglesia. El diálogo de este capítulo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. El rapto de los dos testigos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. Este es un breve resumen de lo que sucede. El Señor Jesucristo regresa desde el cielo, trayendo con él las almas de quienes ya han muerto. Los cuerpos de esos santos muertos son resucitados y cambiados, y después los cuerpos de los cristianos que estén vivos y queden en su venida también son cambiados. Cuando esto suceda, Dios se estará moviendo por este universo, y todos aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como Salvador, los que hayan sido resucitados y quienes nunca hayan muerto, van a ser arrebatados como si fueran partículas de hierro atraídas hacia arriba por un imán, sacados de entre la población, succionados del planeta. Va a suceder al instante. No habrá tiempo para prepararse, ni un preludio ni preliminares, como dice el viejo himno: arrebatados, arrebatados, alas no se requerirán, arrebatados hacia Él inspirados por amor, para unirnos con Él en el aire, desdeñando la tierra, hacia arriba iremos, sin una sola mirada alrededor, ni un solo sonido terrenal, arrebatados en el aire radiante, arrebatados con rapto y sorpresa. Arrebatados, nuestros afectos se elevan para encontrarnos con el Señor, oyendo el glorioso sonar de trompeta, elevándonos para unirnos a la multitud, entre las nubes mirando, debajo de sus horadados pies. El encuentro. El rapto establece una serie muy agradable de reuniones o encuentros. Pablo escribió: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. La palabra luego, que da comienzo a este pasaje, es un adverbio de secuencia. Los cuerpos de los muertos habrán sido resucitados, y luego, dijo Pablo, aquí está lo que sucederá después. Y lo que sucede después es una serie de 3 reuniones o encuentros. En primer lugar, las almas que desciendan con Cristo serán reunidas con sus cuerpos resucitados, los cuales ascenderán en el rapto. En segundo lugar, los creyentes resucitados se encontrarán con creyentes vivos. Será un encuentro de santos de la era de la Iglesia, uniéndose finalmente como la única Iglesia universal. En tercer lugar, estos grupos experimentarán juntos el gozo de la reunión con su Señor. Se encontraron con Él primero en su conversión, ahora se encuentran con Él cara a cara. Nuestro encuentro con Cristo refleja el protocolo diplomático de la antigüedad. Cuando una ciudad daba la bienvenida a un dignatario visitante, el magistrado y el huésped visitante se reunían fuera de los muros de la ciudad y después regresaban por sus puertas para seguir con las formalidades. Cristo nos honrará con este mismo tipo de bienvenida. Él saldrá del cielo para recibirnos antes de llevarnos con Él al cielo. En ese momento, nuestra reunión será completa. Ya no habrá más partidas. Pasaremos la eternidad en unión y comunión ininterrumpidas con nuestro Señor. El rapto es un acontecimiento fortalecedor. Estudiar el rapto tiene mucho más propósito que tan solo el de ser un ejercicio académico para aumentar nuestro conocimiento de la Biblia.
puede cambiar nuestras vidas, da una razón para nuestra esperanza y sustancia a nuestro deseo. Esto es meramente jerga teológica. Tiene una fuerte base bíblica y es apoyado por muchas escrituras. ¿Cómo afecta nuestra certeza de la venida de Cristo al modo en que vivimos ahora? Permítame sugerir 4 palabras que resumen la respuesta. Consolación. Pablo comunicó explícitamente la verdad del rapto a los tesalonicenses, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículos 13 y 14. Pablo estaba diciendo a aquellos tristes tesalonicenses que la muerte no es final. Todos los que mueran en Cristo serán restaurados a la vida corporal y arrebatados para estar con Él cuando Él regrese. La certeza del rapto es un gran consuelo para aquellos cuyos seres queridos han muerto. ¿Qué consuelo obtenemos nosotros de nuestra conciencia del rapto que vendrá? El mismo consuelo que sintió el líder judío Jairo después de que Jesús resucitara de la muerte a su hija. El mismo consuelo que sintieron María y Marta cuando Él resucitó a su hermano Lázaro del sepulcro. Cuando perdemos a seres queridos por la muerte, el rapto nos consuela con la misma seguridad de la resurrección y la reunión final. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. La promesa de resurrección en el rapto arrebata el veneno de la mandíbula de la muerte. La noche antes de su muerte, Jesús les dijo a sus discípulos que no se turbaran por su inminente ausencia, porque regresaría y se los llevaría para vivir con Él para siempre. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. El rapto señala el cumplimiento de su promesa, que nos alienta a soportar mientras esperamos y nos da fortaleza para afrontar cualquier prueba que pueda asaltarnos mientras tanto. Pablo nos instó a utilizar nuestro conocimiento del rapto. Alentaos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Añadió esta frase al final de su explicación del rapto. Observemos que comenzó con el término por tanto, el cual introduce una frase independiente. En otras palabras, a la luz de lo que acabo de decirles, esto es lo que deberían hacer, consolarse unos a otros. La palabra para consuelo es la palabra griega parakaleo, que está escrita en una forma que indica una acción continua. Se nos enseña que nos consolemos unos a otros continuamente con la seguridad de la resurrección. Hagamos que sea una práctica habitual hasta que el Señor regrese. Expectativa. Charles Haddon Spurgeon, el gran pastor inglés del Tabernáculo Metropolitano en Londres, creía que el Señor podía regresar en cualquier momento y repetidamente instaba a su congregación a cultivar una actitud de expectativa continua. Escuchemos predicar a este hombre. Oh amados, intentemos cada mañana levantarnos como si esa fuera la mañana en que Cristo regresa. Y cuando nos vayamos a la cama en la noche, que nos tumbemos con este pensamiento. Quizás seré despertado por el resonar de las trompetas de plata que anuncian su venida. Antes de que salga el sol, puede que sea despertado de mis sueños por el mayor de todos los gritos: el Señor viene, el Señor viene. ¡Qué comprobación! ¡Qué incentivo! ¡Qué freno! ¡Qué aguijón serían tales pensamientos para nosotros! Tomen esto como guía para toda su vida. Actúen como si Jesús viniera en el acto en el que participan. Y si no les gustaría que la venida del Señor les agarrara en ese acto, entonces no lo hagan. Parece como si Spurgeon hubiera estado leyendo el correo de Pablo, en particular su carta al joven predicador Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. He oído decir que cuando los cristianos del primer siglo viajaban de una ciudad a otra, se detenían en cada cruce y miraban en todas direcciones, anticipando siempre la posibilidad de que podrían ver a Cristo regresar. Los siglos posteriores parecen haber disminuido esa expectativa inminente, pero no debería haber sido así. Siempre debemos ser conscientes de que el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Consagración. Robert Murray McCheyne fue un pastor y poeta brillante y muy influyente en la Escocia del siglo XIX. Murió de tifus poco después de su 30º cumpleaños, causando que algunos pensaran que su enorme potencial quedó desperdiciado. Sin embargo, en los breves 30 años, Dios utilizó a McCheyne para lograr más de lo que la mayoría de nosotros habríamos soñado en toda una vida. Escribió varios libros, dirigió campañas evangelísticas muy exitosas y estableció un programa misionero para alcanzar a judíos en Israel. Me dicen que McCheyne llevaba un reloj de pulsera especial en el cual había hecho grabar «La noche viene». Cada vez que miraba su reloj, eso le recordaba que llegaría un tiempo en que él ya no podría difundir las buenas nuevas del amor de Dios. Ese recordatorio lo motivaba a ser ferviente en su testimonio. Las agujas del tiempo se siguen moviendo firmemente hacia el momento en que la noche llega. ¿Está trabajando para su Señor mientras aún es de día, o simplemente está esperando pasivamente a ser rescatado? Nuestro objetivo como cristianos no es tan solo ser incluidos en el rapto, sino también llevar con nosotros a todas las personas que podamos. Muchos pasajes del Nuevo Testamento utilizan el inminente regreso del Señor para motivarnos hacia una mayor consagración y servicio a Él. El apóstol Juan escribió: «Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados». Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. El Dr. Walvoord amplió la exhortación de Juan. El rapto no solo confronta a las personas con el desafío de recibir a Cristo antes de que sea demasiado tarde. También desafía a los cristianos a vivir con los valores eternos a la vista, ya que el rapto puede ocurrir en cualquier momento y las vidas de los creyentes en la tierra serán así cortadas. Necesitamos maximizar nuestro compromiso con Cristo, haciendo todo lo que podamos por el Señor en una vida recta y servicio a Él y a otros. El Dr. Showers concluye su libro sobre el rapto con estas palabras: Dios quiere que el hecho de que el Hijo de Dios santo y glorificado pudiera traspasar la puerta del cielo en cualquier momento sea la motivación más incesante para una vida santa y un ministerio agresivo, incluidos misiones, evangelismo y enseñanza de la Biblia, y la mayor cura para el letargo y la apatía. Debería marcar una diferencia en los valores, acciones, prioridades y metas de todo cristiano. Examen. Supongamos que el Señor Jesús escogiera este preciso momento para regresar. ¿Estaría usted preparado? Jesús nos advirtió que Él viene rápidamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Cuando llegue ese momento, no habrá tiempo alguno para que usted se prepare para el cielo. Por lo tanto, la pregunta que debe hacerse es la siguiente: ¿me he comprometido con Jesucristo y me he entregado a Él como mi Señor y Salvador? Todo lo que necesita saber a fin de tomar esa decisión
está delante de usted en la Biblia. Después de que Jesús prometió a sus discípulos que se iría para ir a preparar un lugar para ellos y regresaría para llevarlos allí, añadió: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Juan capítulo 14, versículo 4. Inmediatamente, Tomás, su discípulo analítico y que quería ver, preguntó: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Versículo 5. Jesús respondió con una de las declaraciones más importantes en la Biblia. Es la respuesta del cielo para cualquiera que busque salvación de la muerte eterna. Él le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Versículo 6. Ahora cerraré el círculo y terminaré este capítulo donde lo comencé, hablando del bestseller del Dr. LaHaye, la serie de libros Dejados atrás. Ese no es un título consolador, ni tampoco tiene intención de serlo. De hecho, expresa la tragedia suprema. La serie relata la historia de incrédulos que han sido dejados atrás después de que la Iglesia ha sido arrebatada al cielo. La intención del Dr. LaHaye era mostrar al mundo la seriedad de no estar preparados para el inevitable regreso del Señor. Le insto a no estar entre aquellos que son dejados atrás cuando Él venga. Haga que hoy sea el día de su salvación. Hoy es su oportunidad para estar seguro de que está preparado cuando ocurra el rapto. Podría suceder en cualquier momento.